Mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Me encuentro de vacaciones con mi familia. Después de 2 años sin tomarnos un tiempo libre, nos encontramos ahorita por la bendición de Dios en Destin, Florida, disfrutando de esta maravillosa playa. Pero el compromiso es importante y sé que muchas personas se están enriqueciendo con este repaso de la lección. Así que qué bueno que nos conectamos de nuevo. Vamos a estudiar la lección número 2. Prepárate, Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigamos avanzando y creciendo en la fe. Dios te bendiga. Estamos estudiando el folleto de escuela sabática tercer trimestre del 2023 titulado Efesios, la carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos que estaban en esta principal ciudad de Asia, que se convirtió en el centro de esparcimiento del mensaje de la cruz de Cristo, los del camino. Fue Éfeso, aquella gran ciudad, un centro de corrupción mundial, un centro de idolatría mundial, un centro de comercio mundial, donde el mensaje de la cruz de Cristo se esparció por toda la región de Asia. Estamos en la lección número 2, titulada El gran plan cristocéntrico de Dios. Vamos a entrar rápidamente en el texto clave, en el texto para memorizar de esta semana. Lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Cita de la siguiente manera: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este texto es una dosología. Este versículo es una expresión de alabanza, titulado por muchos teólogos como el portal de la alabanza, que anticipa a una de las partes más sublimes de las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué se está dando esta expresión de gloria? ¿Por qué se está alabando a Dios? Porque estos textos ocupan lo que es la gracia de Dios, cómo se revela el amor de Dios hacia sus hijos y los grandes privilegios, poderes, promesas que Dios le otorga a su iglesia. ¿Por qué existe esta alabanza y en qué consiste esta alabanza? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Este texto es muy importante porque nos enseña también a nosotros cómo debemos alabar a Dios. Y es que la verdadera alabanza y la verdadera adoración es un fruto, es un resultado cuando se comprende la dimensión de la gracia, cuando se comprende el glorioso plan de salvación y lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Es imposible que el corazón humano calle y entonces el corazón del hombre se desborda en gratitud y en alabanza. ¿Por qué el Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué Dios es alabado? ¿Por qué se dan estas palabras de dosología? ¿Por qué se expresa esta alabanza a Dios? Porque de las regiones celestiales se ha impartido bendición para el hombre, se ha impartido bendición para la iglesia. La frase regiones celestiales se utiliza 5 veces en la carta a los Efesios. En el capítulo 6, versículo 12 dice regiones celestes, pero es una expresión que se traduce de la misma manera, regiones celestiales. Ahora, las regiones celestiales es un sinónimo, es otro nombre para el cielo, para la morada de Dios. Y como aquí se esboza lo que ha conseguido la gracia, por la gracia en Cristo, nosotros hemos sido ensalzados. Y en la persona de Cristo, nosotros
formamos parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y si el pecador abraza la gracia y por la fe recibe a Cristo, entonces el pecador es elevado, sale de la condición pecaminosa y del mundo caído, comparte y recibe la gracia que viene de Cristo, y por estar en Cristo, él de manera simbólica está en el mismo lugar donde Cristo está. Así que nosotros en Cristo estamos a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Con razón se alaba el nombre del Padre. Estamos en Cristo en las regiones celestes. Y desde ese lugar que es la morada de Dios, que es el trono de Dios, nosotros estamos a la derecha del Padre porque estamos escondidos en Cristo. Entonces, desde las regiones celestes, lo que la gracia ha conseguido y ha alcanzado para ti y para mí es toda bendición espiritual. Es decir, la bendición que proviene del Espíritu Santo, la bendición que otorga la persona del Espíritu Santo. Las bendiciones espirituales son aquellas que provienen y que son operadas por la persona de Dios, por el Espíritu Santo. Por eso encontramos esta expresión de alabanza y esta gran doxología. Ahora, la pregunta que nos compete en este momento es, ¿cuáles son esas bendiciones? ¿Qué es lo que la gracia ha alcanzado para ti y para mí? ¿Por qué el apóstol Pablo empieza la carta con una doxología, con una expresión de alabanza tan importante, tan resaltante, tan majestuosa, que es catalogada como el portal de la alabanza? Ahora nosotros necesitamos ver cuáles son esas grandes bendiciones espirituales que en Cristo, por la gracia, abrazados por la fe, nosotros hemos alcanzado y hemos recibido. Así que vamos a leer el texto completo. Efesios 1, 3 al 14. Yo lo voy a ir proyectando ahí en la pantalla y juntos vamos a ir emocionándonos con estas palabras para encontrar cuáles son todas esas bendiciones espirituales que desde las regiones celestes, desde el trono de Dios, donde ahora el pecador se encuentra, el pecador ha sido elevado de la miseria del mundo que está condenado a la muerte eterna, de la cadena de maldad, de muerte y de sufrimiento que hay en este mundo y que pronto tendrá su fin. El pecador sale de esa condición por la gracia, por recibir y aceptar al Salvador que fue enviado por el Padre. Entonces ahora nosotros somos elevados. Ahora nosotros formamos parte de la familia de Dios. Ahora nosotros en Cristo estamos a la diestra del Padre. Por eso podemos hablar con el Padre. Por eso podemos tener comunión con el Padre. Por eso nuestra oración debe ser en el nombre de Cristo. Porque en Cristo, injertados, adoptados en la familia de Dios, nosotros recibimos todas las bendiciones espirituales, todas las bendiciones que vienen del cielo y que la persona de Dios, el Espíritu Santo, hace una realidad en tu vida y en mi vida. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza
de su gloria. Aquí encontramos todas las bendiciones que desde las regiones celestes, desde el cielo, desde el trono de Dios, por la persona del Espíritu Santo, bendiciones espirituales son realidad en ti y en mí. En primer lugar, desde antes de la creación del mundo, el Señor manifestó su plan de gracia, diseñó su plan de gracia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Oh, mis queridos hermanos, qué maravilla. Imagínate siendo un cristiano de la ciudad de Éfeso, donde es un lugar, es un puerto marítimo, atestado de muchos barcos, donde personas de todo el mundo convergen, transitan, van de un lugar para otro, un lugar donde grandes criminales se refugiaban, un lugar donde atrocidades sensuales y placeres de la más grande bajeza humana se practicaba. Allí ahora, tú que formabas parte de un mundo de oscuridad, de un mundo de magia, de un mundo de hechicería, de un mundo de comercio, de un mundo de secularismo, ahora encontraste al gran Salvador, encontraste a Dios que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, abandonó las regiones celestiales para entonces convertirse igual que tú, igual que yo, y rescatarnos. ¿Para qué? Para que tú ahora seas santo y sin mancha. La santidad es una característica que posee todo aquel que está en Dios. Si usted quiere saber bastante sobre la santidad, es muy importante que leamos el libro de Levítico, especialista en el tema de la santidad. ¿Cómo debe ser un sacerdote? ¿Cómo debe ser apartado? Y el Señor nos llama a la santidad, y cada vez que Él hace un llamado a la santidad dice, porque yo soy el Señor tu Dios. Es decir, así como Dios es santo y así como Dios es único, ahora tú, que desde antes de la creación del mundo se diseñó este plan, era para que tú y yo siempre estemos en unidad con el Padre, y como Él es santo, su santidad ahora también es parte de nuestra vida. Y el llamado que Dios hace es un apartamiento completamente del pecado, ser santo. Cuando el libro de Levítico habla de la santidad, inclusive le dice a los sacerdotes, el sacerdote no puede tener defecto físico, el sacerdote no puede tener ninguna desfiguración en su rostro, en su físico. El sacerdote no se puede casar con una mujer que no sea virgen. El sacerdote debe, es decir, mis hermanos, la santidad que viene de Dios nos da a nosotros la vida que necesitamos, la vida perfecta. Qué glorioso mensaje el que tú y yo, por la gracia de Cristo, podamos ser santos, podamos ser apartados del pecado, que tanta enfermedad, que tantos complejos, que tanta ruina ha traído para nosotros, tantos defectos que tenemos, tantas desigualdades moralmente, socialmente, tantas cosas atroces que vemos en el mundo. Pero una de las grandes bendiciones que nos imparte Cristo de las regiones celestiales es su santidad, y que nos libra de mancha y de pecado. Otro gran regalo es que somos predestinados para ser convertidos en hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios. No formamos parte de la familia de este mundo, de descendientes de la carne, de la mujer, de la familia de todos aquellos que han caído en la desobediencia por naturaleza, como resultado de la herencia que hemos recibido del primer padre de la humanidad, el mayordomo de Dios, Adán. Ahora nosotros somos injertados en la familia de Dios, porque el único hijo legítimo del Padre es Cristo. Y al recibir a Cristo, en Cristo, como Él estaba apartado, como ese plan estaba diseñado desde antes de la creación del mundo, en Cristo, por ser un plan que se diseñó antes de que las cosas existieran, ocurrieran en este mundo, en Él nosotros estamos predestinados para formar parte de la familia de Dios, para ser considerados como hijos de Dios, para recibir la adopción. Ya no andamos por allí vagabundos, deambulando, sin comida, sin refugio, sin lugar donde vivir, sin apellido. No, fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Otro gran regalo es la redención por su sangre. La palabra redención debe trasladar nuestra mente al mercado de esclavos, donde los esclavos eran vendidos por un precio.
Y cuando alguien venía y hacía y redimía a un esclavo, él pagaba un precio de rescate. Y ese esclavo entonces era comprado. Y ese esclavo entonces recibía libertad. Nosotros estamos bajo la maldición, bajo el cautiverio del pecado. Hay familias, hay hombres, hay mujeres encadenadas en las drogas. Hay personas encadenadas en sus problemas mentales, en sus complejos. Personas que han sido violadas, abusadas cuando eran niños. Personas que han sido maltratados desde muy joven. Tantos traumas que tenemos que nos han encadenado, nos han encerrado, nos han condicionado. Pero en Cristo hay libertad. En Cristo hay libertad. En Cristo se rompen las cadenas del alcohol, las cadenas de las drogas, las cadenas de los complejos, la cadena de baja autoestima, la cadena de temor a la muerte. Cristo nos redimió. El pago que Cristo dio fue que Él entregó su vida por ti y por mí. Cristo en la cruz del Calvario pagó un alto precio. Su sangre fue derramada porque la ley perfecta de Dios exigía perfección. Y solamente Dios podía pagar lo que la ley exigía, lo que la ley pedía. Así que entonces Cristo ocupó nuestro lugar y Él pagó nuestra deuda, comprándonos para Él, adoptándonos en su familia. Cual esclavos estábamos en el mundo, Cristo nos redimió y Él derramó su sangre, nos compra y ahora somos parte de Él y parte de su familia. El perdón de los pecados. Qué cosa tan maravillosa es el perdón. No hay algo más terrible que el remordimiento. No hay algo más terrible que los ataques de conciencia. Cosas que nos persiguen a todos nosotros. Decisiones y acciones que hemos tomado en el pasado y que nos marcan la vida. Palabras hirientes que hemos dicho. Acciones violentas que hemos tenido con otras personas. Y cuando las ejecutamos nos sentimos tan mal. ¿Y por qué yo seré así, Dios mío? ¿Y por qué yo tengo que ser tan egoísta? ¿Por qué tengo que ser tan envidioso? ¿Por qué tengo que tener este problema? ¿Por qué tan violento? ¿Por qué tan amargado? ¿Por qué tenemos tantos problemas, tantos traumas y tenemos una conciencia perseguida? Pero el perdón es maravilloso, porque el perdón significa que la deuda es borrada. El perdón significa que todo queda en el olvido. El perdón significa que es un nuevo comienzo. Deja de atormentarte por el pasado. Inclusive el perdón de Dios es tan absoluto que está accesible para el presente, para mientras pasen los días, lo que pueda ocurrir en el futuro. El perdón de Dios es la acción de la gracia, donde yo no tengo que hacer largas caminatas, donde yo no tengo que golpear mi cuerpo, donde yo no tengo que portarme bien, orar 3 horas en la madrugada, leer 20 capítulos de la Biblia de manera diaria para recibir el perdón. No, el perdón de Dios es la acción por su gracia, es la acción por su amor, donde Él condona nuestros pecados, donde Él nos otorga su favor. Quiero leerte una cita que se encuentra en la matutina Alza tus ojos a Dios. En la página 217 dice: aquí es donde miles están fracasando. No creen realmente que Jesús los perdona individualmente. Fallan en tomarle la palabra a Dios. Él nos asegura que es fiel, que ha prometido perdonarnos y ser justo con su propia ley. Su misericordia no carece de nada. Familia, creamos en el perdón de Dios. Dejemos el remordimiento. No hay nada que podamos pagarle a Dios. No hay nada que hacer de manera anticipada, porque todo brotará de un corazón contaminado, porque nuestras obras y nuestros pensamientos están manchados por el pecado, pero vivamos con la alegría de que Dios nos perdona, de que si pecamos tenemos un abogado, podemos acercarnos confiadamente a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y librarnos de toda maldad. Debemos creer en el perdón absoluto de Dios. Mira qué bendiciones tan maravillosas. También habla de las riquezas de su gracia. La gracia es que Dios nos da lo que no merecemos.
La gracia es que Dios nos regala la vida. La gracia es que Dios nos regala el sol. La gracia es que Dios nos regala familia. La gracia es que Dios siempre nos escucha. La gracia es que Dios nos salva. La gracia es que Dios nos transforma. La gracia es que Dios nos dio su santa palabra. La gracia es que Dios nos escucha a través de la oración. La gracia permea absolutamente todo. Las grandes riquezas de la gracia son abundantes, absolutas, se desbordan con un valor incalculable. Y también algo muy importante dice que en los versículos que leímos, que nos llena de sabiduría y de inteligencia. A mí me emociona mucho cuando uno aprende cosas nuevas. A veces uno no avanza en estudiar algo. Cuando no lo sabes, no hay mucha motivación. Lo más difícil es comenzar. Pero cuando tú comienzas a explorar y te das cuenta, cualquier tema, cualquier actividad, tocar un instrumento musical, aprender acerca de algo, cuando tú comienzas a aprender, eso genera una satisfacción y una alegría muy grande. La ignorancia nos aparta de Dios, pero el Señor, una de las grandes bendiciones es que Él llena nuestra mente de sabiduría. Él nos da inteligencia para que nosotros no seamos engañados, para que nosotros no seamos arrastrados, para que nosotros entendamos perfectamente la voluntad de Dios, la claridad de los tiempos, para que nosotros podamos saber qué es lo que es verdadero, justo, perfecto. Es una maravilla tener conocimiento, sabiduría e inteligencia. Miren lo que dice los comentarios de Elena G. de Guay en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 954, hablando de este tema importante, dice: debemos aprender de Cristo, debemos saber lo que Él es para los que ha rescatado. Debemos comprender que creyendo en Él tenemos el privilegio de participar de la naturaleza divina y huir así de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces quedamos limpios de todo pecado, de todo defecto de carácter. No debemos retener una sola tendencia pecaminosa. ¿Te das cuenta, familia? En el conocimiento, en la sabiduría, en la inteligencia que proviene de Dios, ella nos da la libertad del pecado. Ella nos ayuda a disfrutar de la gracia de Dios. Ese conocimiento maravilloso nos da la seguridad de la salvación, nos da nuestra identidad para sentirnos seguros, para sentirnos perfectos por su perfección, para sentirnos con la fuerza y el poder para vencer el pecado, porque es ese poder que lo levantó de los muertos que ha sido accesible ahora para nosotros. Ahora, debemos entender que esta doxología, que estas bendiciones espirituales que vienen desde las regiones celestiales, todo esto formaba parte de un plan. Y formaba parte de un plan que no fue un plan imprevisto, que no fue un plan que se suscitó por la emergencia de la entrada del pecado. Dios es el más grande planificador. Dios es el más grande en la organización. Ya con esas palabras, plan de salvación, nos debe motivar a nosotros como líderes y seguidores de Cristo a ser personas planificadas, organizadas, una planificación abarcante durante el año, una planificación mensual, una planificación diaria para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos ganar almas, para que nosotros podamos tener de manera más sólida nuestra familia, para que nosotros estemos más cerca de Dios. El plan de salvación, todas estas bendiciones que hemos mencionado, que el apóstol Pablo está esbozando la riqueza de la gracia que hay en Cristo, forman parte de un plan. Miren cómo dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren lo que dice ahora los versículos 9 al 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En primer lugar, este plan que se diseñó desde antes de la creación del mundo forma parte del beneplácito de Dios. Este plan de la gracia, este misterio de su voluntad, el misterio de la gracia, ese misterio que es el evangelio, que es el plan de salvación, es el beneplácito de Dios, es su gozo, es su alegría, nuestra salvación, nuestra salud,
nuestra integridad, nuestra felicidad. Es su gozo rescatarnos y salvarnos. Número 2, este plan abarca todos los tiempos. Todos los tiempos, no se escapa una semana, no se escapa una hora, no se escapa una década, no es una dispensación y para otra, no, esto abarca todos los tiempos porque el texto dice en el cumplimiento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, es un plan que hizo provisión y que abarcó toda la era de la raza humana, podía ser incluida y es incluida en este plan. Y también es un plan que abarca absolutamente todo, porque en Cristo Él logró unir todas las cosas. Cristo logró unir el cielo y la tierra para siempre. En Cristo, Él logró que la tierra y que el ser humano que lo abrace con la fe, para siempre estará identificado con el cielo, para siempre será hijo de Dios y logró unir, rompe toda barrera, rompe toda desunión racial, económica, de pensamiento, de ideología. Él une todas las cosas. Nos remontamos al sueño de Jacob. Una escalera que daba en el extremo al cielo y en el extremo a la tierra, en el extremo del cielo uno como semejante a hombre. Ángeles de Dios bajaban y subían. El plan de Dios antes de que el mundo fuera creado, unir el cielo con la tierra porque el pecado produjo un gran abismo. Pero en Cristo ahora no quedamos para siempre aislados, no quedamos desprovistos de la gracia, no, en Cristo todas las cosas se unen, en Cristo todas las cosas son recuperadas durante todos los tiempos, cualquier aspecto ha sido recuperado en Cristo Jesús. El deseado de toda la gente, página 105, dice algo maravilloso. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo esto por nosotros, que no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto de Apocalipsis 5:12. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. ¡Qué plan tan glorioso! ¡Qué plan tan maravilloso! Que solamente comprenderemos cuando estemos delante del trono de Dios. Y cuando veamos a Cristo que lo arriesgó absolutamente todo, arriesgó ser Dios, arriesgó perderse por la eternidad, arriesgó toda la gloria, todo el poder, su naturaleza, su existencia eterna, lo arriesgó todo por ti y por mí. Y en ese momento de la máxima adoración, de la máxima humildad, colocaremos nuestras coronas de victoria a los pies de Cristo. En el capítulo 4 de Apocalipsis se alababa al Padre por ser creador. Y ahora en la escena del trono, Apocalipsis 5, entra el Cordero inmolado para tomar el libro del pacto, para tomar el libro de la humanidad, para poder comprar el destino y la historia de la raza humana y arrebatársela de las garras del enemigo, de las almas. Y ahora Cristo recibe la alabanza por ser nuestro Redentor y nuestro Salvador. Este plan es muy importante para nosotros, porque al entender este plan, al entender que las bendiciones que vienen de las regiones celestiales, todas las bendiciones que hemos enumerado y que aparecen en el capítulo 1, y que forman parte de un plan que fue diseñado desde antes de la creación del mundo, ese plan nos da identidad. Ese plan nos dice cómo yo debo vivir. Ese plan dice cómo debe ser mi testimonio, mi comportamiento, cómo debo yo conducirme en este mundo. Ese plan nos da identidad. Dice Efesios 1, 11 al 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
Tú y yo formamos parte de la gloria de Dios. Cuando los otros mundos no caídos nos ven y ven lo que Cristo ha alcanzado en nosotros, ellos glorifican al Padre. Ellos alaban aún más a ese Padre amoroso y eterno, poderoso, a ese Dios glorioso y eterno que es Jesucristo, a ese Dios glorioso que es el Espíritu Santo. Nosotros vivimos aquí para dar alabanza y gloria a Dios. El plan, cuando lo acepto y lo recibo, me da la identidad, y yo debo vivir ahora no como un pecador que da lástima, no como un pecador débil, no como un pecador que siempre anda sombrío, en oscuridad, lastimero, un pecador redimido, y que ahora mi vida debe dar alabanza para Dios, mi familia debe dar alabanza y gloria a Dios. Mi trabajo, mis palabras, mi ropa, mi manera de ver las cosas, mis palabras, cómo trato a los demás. Ahora que usted recibe el plan de Dios, usted vive para la alabanza de la gloria de Dios. Nos da identidad porque nos da una gloriosa herencia. Tú eres un heredero de Dios. Tú vas a recibir toda la riqueza de Dios. Pero no solamente recibes la herencia, la vida eterna, el perdón de los pecados, ser sin mancha y santo y perfecto, sino que también nosotros formamos parte de la heredad de Dios, somos la herencia de Dios. Así lo dice Deuteronomio 9:26, cuando Moisés está recapitulando lo que pasó en el monte Oré, en el monte Sinaí. Oré al Señor y le dije: Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Imagínate, después que él sube otra vez 40 días en la cumbre de la montaña, lo único que hacía era orar y decirle a Dios: Señor, no destruyas tu heredad. Ellos fueron sacados de Egipto, ellos son tu herencia. Tú los redimiste, tú los compraste, tú los sacaste de la idolatría, tú los sacaste de la oscuridad. Ellos son tu herencia. Oh familia, tú y yo somos herencia de Dios. Tú y yo somos los que hemos sido liberados del pecado. Tú y yo debemos dar testimonio. Somos herencia del Padre. Mira el sentido de propiedad. Mira el sentido de identidad que debe abordar nuestros pensamientos para que cambie de manera radical nuestra manera de vivir. Y necesitamos ahora llegar a la parte final del repaso a la lección. Hemos hablado cosas bellísimas y maravillosas que están en el primer capítulo de la carta a los Efesios, pero ahora debemos responder una gran pregunta: ¿cómo se aplica? ¿Cómo se hace efectivo todo lo que nosotros hemos dicho? ¿Cómo lo hago efectivo en mi vida? Si tengo años en la iglesia, si he leído muchas veces la carta a los Efesios, si soy adventista de tercera y cuarta generación, si tengo 6 años de bautizado, pero la verdad, pastor, es que mi vida no da alabanza y gloria a Dios. La verdad, pastor, es que yo no soy herencia de Jehová. La verdad, pastor, es que yo sufro mucho, no tengo el perdón de mis pecados, no tengo autoestima, no siento valor. ¿Qué pasa? Esta es la clave. Efesios 1, 13 y 14. Aquí está la clave, Efesios 1, 13 al 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo toma 2 analogías para una persona muy importante, que es la persona de Dios, el Espíritu Santo. Escúchame. Dios, el Espíritu Santo, que fue el consolador que prometió Cristo, es el único. Por medio de él es el único medio por el cual nosotros podemos recibir todas estas bendiciones, por el cual nuestra vida puede ser transformada de carnal a espiritual, por la cual nosotros podamos ser heredad de Jehová, por la cual nosotros podamos vivir una vida de alabanza para la gloria de Dios, por la cual nosotros podamos tener la seguridad del perdón de los pecados, por el cual nosotros podamos sentir la libertad del pecado por la redención que hay en Cristo, solamente por el Espíritu Santo. Y él utiliza 2 analogías. Está diciendo que el Espíritu Santo es el sello, es la marca. El sello y la marca indica protección, indica identidad. El Espíritu Santo es el sello, es la marca, es la impresión de Dios en cada uno de nosotros. Es el único que puede hacer posible que tú seas de Dios,
que el carácter de Dios se engendre en ti. Es el único que puede protegerte y es el único que puede producir la vida espiritual. Y la garantía que en aquellos tiempos del Nuevo Testamento era un primer pago que se daba para poder recibir lo que se compraba y después por otros pagos posteriores. El Espíritu Santo es la herencia, dice, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. El Espíritu Santo es ese primer pago que hace posible para que nosotros tengamos la garantía, las arras, la seguridad de que todas estas promesas de Dios son posibles en cada uno de nosotros. Y para finalizar, voy a dar un ejemplo. Quiero decirles que no me traje el trípode, no me traje las luces, no me traje un poco de cosas, se me olvidaron. Estoy aquí, si ustedes pudieran ver aquí inventando este escenario con unos libros, con una cosa de servilleta que me está aguantando el teléfono. Disculpen lo rudimentario, disculpen las fallas que puedan tener. Lo estamos haciendo aquí improvisando para no fallarles. Cuando Pablo llegó a Éfeso, él pasó por ahí en el final de su segundo viaje misionero, pero prometió que volvería. Apolos, que estaba en Éfeso, ahora está predicando en Corinto. Ustedes saben que una de las primeras historias es que Pablo se encuentra con dos hermanos que habían recibido el bautismo de Juan, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no sabían de Cristo. Pablo los toma y les predica, les habla de la encarnación de Cristo. Les habla de lo que Cristo hizo, que se despojó, que escondió su divinidad, que tomó forma humana. Le habla del ministerio de Cristo, que le dio vista al ciego, que levantó a los muertos del sepulcro, que al paralítico levantó para que andara y caminara, que bendijo a los niños, que tocó a los leprosos. Le habló de la muerte de Cristo ignominiosa, de su gran sufrimiento, de cómo recibió la ira y la justicia del Padre sobre él. Le habló de cómo resucitó de una manera gloriosa y poderosa. Les habló de la promesa que Cristo dio, el Santo Consolador, el Espíritu Santo. Y cuando ellos se entendieron, porque habían sido bautizados solamente en el bautismo de Juan, pero sabían muy poco acerca de Cristo. Y la única persona que puede aplicar en mí, que puede hacer que yo viva en Cristo, que me pueda ayudar a conocer el perdón de Cristo, que me pueda ayudar a conocer el amor de Cristo, que me pueda injertar en mí los pensamientos de Cristo, que me dé el poder de Cristo, es el Espíritu Santo. Y una vez que Pablo les enseñó todo esto, ellos humildes, sencillos, aceptaron la verdad que Pablo les había dado, fueron bautizados en el nombre de Cristo, recibieron el don del Espíritu Santo y entonces, como estaban en la ciudad cosmopolita de Éfeso, comenzaron a profetizar y recibieron el don de lengua, que es la habilidad para hablar varios idiomas y varios lenguajes muy útiles para predicar. ¿Qué nos está pasando? Puede ser que solamente recibimos el bautismo para arrepentimiento. Puede ser que lastimosamente no hemos avanzado, no estamos entendiendo la obra del Espíritu Santo, no estamos dejando que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, estamos descuidados en la oración, estamos descuidados en el estudio de la palabra, estamos muy ocupados en otras cosas. El teléfono y la nueva era de tecnología, la nueva era de distracción está impactando demasiado nuestro ser. Estamos absortos en mucho trabajo, en muchas deudas. El Espíritu Santo es el único que puede hacer posible que el plan glorioso de Dios, predestinado y elaborado desde antes de la creación del mundo, se haga una realidad en ti. Y yo voy a leer dos citas maravillosas porque es un lenguaje poderosísimo. Por supuesto que no, jamás se formarían en mis palabras, en mis pensamientos. El libro Hechos de los Apóstoles, página 230, dice así, presta mucha atención. Hoy son demasiados los que ignoran, tanto como los creyentes de Éfeso, la obra del Espíritu Santo en el corazón. Sin embargo, ninguna verdad se enseña más claramente en la palabra de Dios. Los profetas y apóstoles se han explayado en este tema. Cristo mismo nos llama la atención al crecimiento del mundo vegetal como una ilustración de la operación de su espíritu en el sostenimiento de la vida espiritual. La savia de la vid, ascendiendo desde la raíz, se difunde por las ramas y provee al crecimiento y a la producción de flores y de fruto. Así el poder vivificador del Espíritu Santo,
que procede del Salvador llena el alma, renueva los motivos y afectos y pone hasta los pensamientos en obediencia a la voluntad de Dios, capacitando al que lo recibe para llevar los preciosos frutos de acciones santas. Tú y yo somos la planta y necesitamos que por el cuerpo, por el tallo, por las raíces de la planta surja la savia de esa planta, la savia, la esencia, lo que va a poder dar el resultado de fruto, que es el Espíritu Santo. La vida natural, ¿cómo se mantiene? La vida natural no se mantiene por un milagro de un momento. La vida natural se mantiene porque se apropia de las bendiciones que hay en la propia tierra para poder mantenerse. Necesita del sol, necesita de la lluvia, necesita de una buena tierra, necesita constantemente tomar de los recursos que provee el mundo natural para poder crecer, desarrollarse y dar fruto. De la misma manera, la vida espiritual es igual. Dios ha dejado grandes bendiciones a nuestro lado. Necesitamos la luz, necesitamos el agua, necesitamos la tierra, necesitamos apropiarnos de los recursos que Dios ha dado para que podamos crecer, desarrollarnos y dar fruto. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la oración, necesitamos trabajar y dar testimonio. Estas tres cosas son claves y esenciales. Si no tomo los recursos que Dios ha dejado, así como la planta toma los recursos que Dios dejó en el mundo natural para su crecimiento, nunca habrá desarrollo. Cuando tomo la palabra de Dios constantemente, en la mañana y en la noche, medito en ella, oro, entiendo, comprendo, crezco en conocimiento. Cuando oro constantemente a mi Dios, el Espíritu Santo está corriendo dentro de mí. No se puede explicar. No se puede dar una lógica, no se puede calcular, no se le puede decir por paso en qué grado va a estar, cómo lo va a hacer. Eso no se puede explicar. Solamente se ven los efectos y los resultados. Pero toma la palabra de Dios y haz de ella tu compañera. Afina tu oído para el consejo divino y en la oración y el estudio de la palabra, deja que esa savia que es el Espíritu Santo penetre y te transforme y te cambie y te moldee y engendre en ti los frutos de la naturaleza espiritual. Hechos de los Apóstoles, página 43, dice: después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Llena el alma con un deseo de santidad. Juan 16:13 dice: Él los guiará a toda verdad, declaró el Salvador. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu Santo tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida serán hechos tan claros que nadie necesita errar. El Espíritu Santo quitará los afectos que tenemos con este mundo, con la mentira, con la envidia, con la avaricia, con las ganas de complacer nuestra carne en los placeres y concupiscencia. El Espíritu Santo romperá cada vínculo con este planeta Tierra y con este mundo pecaminoso. El Espíritu Santo engendrará en nosotros la vida, nos convencerá de pecado, elevará nuestra mente, coordinará nuestra mente en sujeción, los pensamientos serán buenos y santos. Este es el único, es las arras, es el sello, es la garantía para que el plan de Dios se cumpla en ti. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te bendiga, siervo de Dios, hermana querida. Dios te guarde. Dios te escucha, Dios te ama. Dios va a responder cada una de tus oraciones. Dios va a hacer en mí un nuevo hombre y lo hará cada día. Yo necesito dejarme guiar por el Espíritu Santo y usted también. Y veremos que este plan maravilloso de Dios, veremos que las bendiciones espirituales que vienen de las regiones celestes, todos los días, hasta que Cristo venga, porque esto es un anticipo, será una realidad en nuestras vidas. Dios te bendiga.